Seguimos con el tema escatológico en el Evangelio según San Lucas y también venimos de unos días en que se mezclan el acontecimiento histórico de la destrucción de Jerusalén con el general Tito, que literalmente, como decía Jesús cuando se quedaban maravillados de los adornos del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. De hecho, recordamos siempre que el muro de los lamentos era una medianera del templo, pero ni siquiera hacía parte del templo. Y entonces vemos ese hecho histórico, que lo podemos fechar en el año 70, la caída de Jerusalén, y por otro lado también en las palabras de Jesús del Evangelio se mezcla el fin del mundo, con los signos del fin del mundo, que son los temblores, los fenómenos en el cielo, la caída de los astros, que eso también tenía en la historia de la teología una interpretación de los gobiernos del mundo, como venimos también un poco meditando con la primera lectura que el pueblo está sufriendo con Antíoco IV, y surge este libro de Daniel que estamos leyendo ahora, fechado anteriormente, pero que trata la misma problemática. Ahí también se nota el mensaje y la fuerza de la libertad con que uno debe tener la fe y expresarla. Una libertad que no tiene que también tener en cuenta la propia vida, que ofrece la vida, como en el texto que leíamos la anterior semana de los Macabeos, Eleazar, los hijos de esa mujer valerosa que los acompaña en la profesión de fe. Y ahora tenemos esta historia de Daniel, que por momentos se vuelve entrañable. El rey estaba más preocupado, no comió, no durmió, estaba preocupado por el destino de Daniel, a ver qué pasaba, si lo comían o no los leones. Evidentemente que el mensaje es claro de la palabra de Dios, la fidelidad. Daniel no hizo ningún mal, entonces tenía que ser cuidado con el Señor. Pero siempre el Señor nos promete ese cuidado. Por eso también en el Evangelio, aunque hay esta mezcla de la destrucción de Jerusalén con el fin de los tiempos, ánimo, tengan coraje, se acerca la liberación. Cuando viene el Señor en gloria, no viene para castigar, para hacer sufrir, para que estemos ansiosos, sino que viene para liberar. Y en el fondo, esa liberación es cuando uno está en la verdad, cuando uno pone su esperanza no en falsos dioses, sino en el auténtico Dios. Cuando uno pone su confianza en el Señor, entonces es libre a pesar de los acontecimientos que nos puedan rodear. La libertad que ha sido también alabada en muchos santos y tal vez un tanto mitificada, pero que no puede dejar de corresponder a la historia. Hoy estamos celebrando la misa pidiendo por las vocaciones, porque es jueves, pero memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, una mujer que se la presenta sabia, una mujer valiente para su época, que tomaba muchas iniciativas, discutía con los filósofos. Recordemos que también en Alejandría se sitúa una pagana con mucha apertura mental, también en relación con el cristianismo, que se llamaba Hipatia. Lo cierto es que en esa época el norte de África era una cuna de saber, había una evolución increíble. Pensemos lo que es ahora lamentablemente el norte de África, ¿no es cierto? Y esta mujer, Catalina, esta joven prácticamente, que debatía con los filósofos de su época, cuando viene el emperador, no saben si Vespasiano o Magencio, entre el 308 y el 312, como cambian, es invitada, y ella, cuando entra al templo, en vez de ofrecer el incienso, se hizo la señal de la cruz. Ahí ya el emperador, pero como era una muy conocida, le invitó al palacio para discutir, y fue tan convincente que muchos funcionarios del emperador se convirtieron. Como tenían miedo que el emperador enloqueciera de un momento para otro y los mataron, fíjense que Catalina los bautiza a ella. Es decir, la iniciativa de la fe, la iniciativa inclusive que uno no puede sospechar, aunque algunas actas son tardías, de que estas historias
carezcan del personaje principal. ¿Por qué? Porque es una mujer valiente que tiene presencia en todos los estadios de esa sociedad y que la fe de la Iglesia nos la presenta como mártir de la verdad. Ella apoyó su vida en la verdad de la fe, en la verdad del único Dios verdadero. Pidamos en esta Eucaristía nosotros también ser testigos en nuestra sociedad y también ser conscientes de que todas las cosas terminan. No es que el cristiano espere el fin del mundo pasado mañana, y no sabemos cuándo venga, si por causas naturales, porque nuestro sol implosione y explosione, si esto que cada tanto se maneja en algún argumento de película, que van a apretar el botón rojo de la bomba atómica a todos los países, o un asteroide. Antes de ayer salió una misión para ver si pueden desviar un asteroide con manos humanas, ¿no? con un cohete, etc. No sabemos, pero sí que sabemos que todas las cosas terminan, porque también termina nuestra vida. Entonces es importante que sepamos para qué y por qué vivimos, y entonces que sepamos poner la meta de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida en la verdad, y que lo pongamos fundamentalmente en Dios, que es la fuente y el origen de la verdad. Nos encomendamos al Señor, le pedimos por todas nuestras intenciones y especialmente por las vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio y también de los fieles laicos para que tomen su lugar y su misión en el mundo y en la Iglesia. Que así sea.